En un artículo publicado no hace mucho, el artista plástico Óscar Larroca asocia los premios tipo Óscar para los artistas, la ciudadanía ilustre otorgada a la escritora Mercedes Vigil, el paseo de la fama en la peatonal Sarandí. Decía que son el síntoma de una enfermedad, indican una lógica nueva en los modos en que lo público comienza a procesar la llamada cultura. Es la enfermedad democrático-horizontalista. No hay ya privilegios para las élites cultas. Ya no hay cultura de segunda y cultura de primera. Todos entramos bajo el generoso techo de la cultura a secas, que democratiza por decreto toda expresión y toda manifestación. Todo es cultura. Todo es cultura. Pero esto es solamente una parte del problema. El asunto es que la democratización de la cultura, operada a ese nivel cínico del todo es cultura, solamente puede instalarse a través de una lógica mediática de idolatría, llena de famas y de celebrities, llena de nombres y de imágenes. La peatonal Sarandí entre Plaza Independencia y Misiones inmortalizará en la memoria popular de los uruguayos a los homenajeados. Para los extranjeros, pretende ser un atractivo que mezcla cultura, deporte y arte nacional. Desde hoy, los nombres de Carlos Páez Vilaró, Alcides Guilla, China Zorrilla, Mario Benedetti, Idea Vilariño y Lágrima Ríos quedan plasmados con su sol. La imagen es austera, es un bronce fundido en un granito negro que lleva la placa de los homenajeados. La democratización de la escritura, la literatura o el ensayo, pongamos por caso, no se logra en el viejo sueño mesiánico, el esfuerzo épico militante de acercar la escritura a la gente. Se logra casi sin esfuerzo cuando los sellos editoriales estandarizan una escritura apta para los grandes consumos, que puede exhibirse en la góndola del súper junto a las revistas de actualidad. Lo que antes era pueblo oprimido en su ignorancia, es ahora la masa analfabeta funcional al mercado y a los medios. Y esa es otra parte del problema. Si me quejo de la escritura descafeinada y oportunista de la novela histórica o biográfica, de la autoayuda o de la New Age o de la enésima historia de la masonería, siempre seré sospechoso de ser yo el territorial, el que discrimina a la cultura en clase A y clase B. La leyenda cuenta que Carlos Monzón siempre iba a estar agradecido a Susana Jiménez, porque ella le había abierto las puertas de la gran cultura. Antes, él leía historietas como el Tony o D'Artagnan, y ahora leía libros como los de Harold Robbins. El advenedizo Monzón, recién llegado al mundo del refinamiento y de la cultura, se apresura a incorporar los objetos fetichizados del otro superior, sin entender su lógica. Y en esta misma acción, un poco conmovedora, él mismo pone a funcionar el tajo territorial que divide a los que leen libros de los que miran historietas. Un tajo que se replica afuera, en el que divide al lector Monzón de los lectores cultos, aquellos que están familiarizados con los libros y la literatura, digamos. Llegamos a la terrible trampa del mercado. La estafa no está en fabricar una versión devaluada de las formas superiores y nobles de la cultura. Lo terrible es el simulacro mismo, el consumo de cultura. Va de nuevo. Lo terrible es el simulacro mismo, el consumo de cultura. Hacer en el mercado una versión de la cultura, un simulacro de cultura. Lo que inquieta no es la pérdida de valores intrínsecos de los bienes culturales, esa queja tan habitual en el culifruncidismo de la persona culta. No puede ser. Antes teníamos a Joyce, ahora no hay quien pueda leer algo más que Dan Brown. Lo inquietante es la fabricación misma de cultura, como una especie de videojuego o de Matrix, una ciudad de la cultura, así como hay una ciudad de los niños en el shopping center, andariveles y góndolas de cultura en el gran supermercado global. Esta lógica Disneylandia de la cultura es perfectamente coherente con los paseos de la fama, los premios, las celebrities. Todo es cultura, en tanto todo está sancionado por los medios de masas. Ciudad de la cultura,
ciudad de los niños, ciudad del deporte, de la salud o de la seguridad. Todo el súper está lleno de simulacros, como andariveles horizontales de consumo. Pero la cultura es una víctima doble en este proceso, ya que de ella, vagamente, cabía esperar en algún momento un lenguaje de reflexión y conciencia y una palabra de liberación. El problema entonces, insisto, no es la pérdida de refinamiento o de buen gusto que supone el simulacro estándar de la cultura. Es la pérdida de posibilidades de ejercer la crítica, de pensar la alienación. El problema entonces, insisto, no es la pérdida de refinamiento o de buen gusto que supone el simulacro estándar de la cultura. Es la pérdida de posibilidades de ejercer la crítica, de pensar la alienación, de pensar la alienación. Si la cultura moderna tenía personajes o actores, como por ejemplo intelectuales, pensadores, escritores, políticos, ahora la ciudad de la cultura, Posmo, ofrece un amplio abanico de versiones biodegradadas de estos personajes. El ensayo político cae en politología, la educación cae en capacitación, la poesía y el arte caen en publicidad y diseño, la oratoria cae en asesoría de imagen, la literatura cae en ensayitos novelados, vagamente históricos o biográficos, y el político estadista cae en caudillo pragmático. Y ahora me van a disculpar porque yo tengo que ir a dejar mis huellas en la calle de la fama.